Bueno, entonces, sobre todo en las representaciones numéricas habíamos visto justamente eso, ¿no? Hay varios tipos de representación. La decimal, que es la que manejamos generalmente. Tenemos una representación, la binaria, que solamente tiene ¿cómo se llama? Dos cambios, ¿no? 0 o 1. La hexadecimal, que es muy, bueno, que tiene representación hasta el 15. Y luego tenemos la octal, perdón. Tenemos la octal, ¿no? Bien. La estándar, o habíamos dicho que estándar, o la que se utiliza sobre todo en sistemas digitales es la binaria. Habíamos dicho que se utiliza justamente porque solamente requiere, teóricamente hablando, 2 niveles de voltaje, pero digamos que el 0 no lo consideramos. Entonces, como está el 0, pues un nivel más de voltaje, ¿no? 0, 5 volts, 0, 3.3 volts, 0, 1.8 volts, ¿no? Son las estándares. ¿Ok? Sin embargo, en redes y en muchas otras partes van a haber representaciones hexadecimales. Y en algunos pequeños casos también van a haber representaciones octales en sistemas digitales. ¿Por qué creen que también haya estas? Esto sí, binario maneja todo, toda computadora, todo sistema digital, digamos que a bajo nivel, ya en la parte de procesos, todos manejan binario. Entonces la pregunta es, ¿por qué también a nivel usuario, a nivel programador, a nivel diseñador, podemos ver también representaciones hexadecimales o octales? ¿O por qué creen que estén esas? ¿O por qué creen que se sigan utilizando? Porque el octal y el hexadecimal son representaciones de potencia de 2. Exactamente. Es completamente cierto lo que dice su compañero. Correcto. Llega un punto en que visualmente, y por eso se utilizan estas representaciones de forma, digamos, son más visuales. No las utiliza directamente el sistema. Finalmente, si estamos en hexadecimal u octal, vamos a terminar cayendo en esto. Generalmente, los sistemas binarios nos dice, bueno, si yo tengo estos 2 bits, ojo, y de una vez se los digo, un elemento binario se le llama bit. A cualquier elemento se le llama bit. Y si yo tengo un bit, por así decirlo, este bit puede cambiar entre estas dos. Solamente puede switchar entre esas dos, ¿no? Entre el 0 o el 1. Cuando ahora yo tengo 2 bits, aquí lo voy a poner aquí abajito. Esto es a un bit. Y luego, pero cuando yo tengo 2 bits, y hago todo los cambios, pues bueno, originalmente yo puedo tener, lo voy a borrar, puedo tener que los dos sean 0, luego que el primero sea 1, luego el siguiente sea, este sigue 0, luego este es 1, este es 0. Luego 1 y 1, ¿no? Y entonces en este tenemos que son 2 bits, los cuales pueden cambiar, ¿no? Entre sus dos valores y forman, aquí se formaron 2 elementos. Aquí se formaron 4 elementos. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el de 3 bits. Claro, yo estoy ya conjuntando los otros lo vimos por separado la clase pasada, es decir, solamente cuando ya pasé que era esto, y luego les puse estos, ¿no? Estas combinaciones en esta columna, y después cuando ya terminé de esto, solo les puse las combinaciones de la tercera columna, ¿no? Aquí se los voy a poner todo como si fueran independientes, ¿no?
Entonces, ay, aquí lo borré. Aquí son 4 posiciones. Y luego cuando yo tengo 3 bits, es decir, tengo 3 posiciones. 1, 2, 3. Y entonces, esto lo voy a hacer pequeño, porque si no, no me va a caber. Y lo pondré por acá. Un nivel de voltaje sin considerar el 0, lo voy a poner aquí. Ok, entonces tengo esto. Y pues todas las variaciones recuerden, empieza a variar de derecha a izquierda. Entonces, el primero que siempre debe de variar es el de la derecha y los demás se mantienen como estaban. Entonces, estos dos se quedan en 0, 0. Varía este. Así, tal cual como pasó aquí, igual, ¿no? Si se dan cuenta, esta columna pasó a esta y luego se repite acá. Y luego van a ver que todo esto se va a repetir aquí. Entonces, varía este. Como ya no hay más variaciones, recuerden que se resetea, pero el de la izquierda, el inmediato de la izquierda, cambia, ¿no? Es cuando se produce el cambio porque ya cambiamos de cuenta y el otro se mantiene, ¿no? Y así nos vamos. Voy a poner esto como por acá abajo. Entonces tenemos esto, 0, y luego como este cambió, el que vuelve o tiene que volver a cambiar es el de la derecha o los de la derecha, porque son los que nosotros o el que siempre tiene que estar cambiando. Los de la derecha cambian. O sea, una vez que yo hago un cambio aquí, nuevamente tengo que hacer variar los que están a la derecha. Entonces, la siguiente posición aquí sería 1 y como los dos ya llegaron a su posición máxima, hacen que cambie este de la izquierda y estos dos se reinician. Y entonces, este se queda fijo y el que varía es el de hasta la derecha. Como ya llegó a su posición máxima, se reinicia y le da un incremento a la izquierda y luego nuevamente se quedan fijos hasta que todos llegan a esta posición. Si se dan cuenta, y una forma fácil de visualizarlo es la primera columna siempre cambia 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. La siguiente columna son 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos. La que sigue son 4 ceros, 4 unos. Entonces, si yo les dijera una cuarta columna aquí, ¿cómo creen que cambiaría? ¿Cada cuánto o cómo sería? Cada 8. De hecho, serían 8 ceros. Y de hecho es como 8 ceros. ¿Por qué? Pues porque realmente necesitamos esos 2, 4, 2, 3, 4, estos 8 ceros para que haga todos los cambios de acá, ¿no? Que es justamente el de 3 bits. Pero bueno, lo vamos a dejar así. Y son 3 bits aquí. Y entonces este de aquí tiene 8 elementos. Si los cuentan son 8. Es este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Son 8 elementos. Entonces podemos darnos cuenta de que en el sistema binario cambia de 2, luego a 4, luego a 8. Entonces, cuando tenemos el de 4 bits, resulta que el de 4 bits va a cambiar, va a tener 16 elementos. Entonces, va a cambiar de 2 a 4, a 8, a 16, después a 32. Ese comportamiento se describe como potencias, como bien dijo su compañero, de 2 a la n, donde n representa los bits que estén. Por ejemplo, para esta aquí hay un solo bit, ¿no? Un bit, entonces sería 2 a la 1, quiere decir que puede cambiar, 2 a la 1 es 2, entonces quiere decir que solamente tiene dos posibles cambios, dos elementos, dos cuentas. Cuando tenemos el de 2, el de 2 bits, tenemos 2 a la 2, que es 4, y ahí está, ¿no? Son los 4 elementos. Y finalmente, cuando tenemos el de 3 bits, pues es 2 a la 3, y entonces eso significa que es 8. Y entonces, si yo les preguntara, por ejemplo, si yo les preguntara,
Si tengo un sistema de 8 bits, ¿cuántos elementos tiene? Un sistema de 8 bits, ¿cuántos elementos tiene? 16. No. 256. 156. Exacto. Recuerden que para sacar el número de elementos es 2 a la n. Y en este caso, recuerden, n representa el número de bits, entonces sería 2 a la 8. Y esto es 256. Quiere decir que si yo ya le agrego 8 bits, se los voy a poner en 0. Ahorita nada más, no voy a hacer toda la tabla. 4, 5, 6, 7, 8. Así. Todos, solamente de aquí hasta acá, cuando todos son unos, de aquí hasta acá tengo 256 cambios. ¿Sale? Entonces, nunca se pasa lista. No sé por qué están pasando lista ahí en los comentarios. Bueno, entonces son 256 posibles cambios, ¿ok? Los tienen bien ciscados con eso de la lista, ¿verdad? Oigo, profe. Dime. Entonces, en eso de los bits entra lo que ayer estaba hablando de los de 32 bits y 64 bits. Exactamente. Si les Ok. dicen su computadora o una computadora o un teléfono, porque ya son jerarquías de 64 bits, trabaja a 64 bits. ¿Cuántos valores puede tomar? ¿Cuántos valores? 8, ¿no? No. Igual tienen que utilizar la misma formulita. Recuerden que una cosa es los bits. Los bits marcan posiciones. Estas marcan caminos, por así decirlos. O sea, estos caminos que de aquí a acá puedo tomar, que de aquí a acá puedo tomar. Esos son, físicamente hablando, los podríamos hasta traducir como caminos físicos. Son luego hasta a veces, dependiendo del tipo de jerarquía que utilice y la tecnología, son paths, son líneas de cobre, así tal cual. La pregunta es, bueno, sí, ¿cuántas combinaciones tengo, no? Porque yo puedo tener que todos sean ceros, o que todo esto sean ceros y el primero sea 1, o por aquí que tenga algo así, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, ¿no? Todos estos son combinaciones diferentes, ¿no? Que ahorita veremos que eso termina equivaliendo a una numeración. Entonces, esa cantidad de combinaciones se ve reflejado a través de la fórmula que les marqué, que es 2 a la n. Entonces, igual, si les dicen 64 bits, los bits, esto significan cantidad de caminos, por si lo quieren ver así, caminos o posiciones que yo tengo físicas, reales. Entonces, con eso, nuevamente la pregunta, si una computadora trabaja a 64 bits, ¿cuántos valores puede tomar? 1.84 por 10 a la 19. Exacto. Igual ocupamos la formulita. O sea, recuerden que es 2 a la n. En este caso, les están diciendo que n, lo voy a poner por acá, n vale 64, porque son los bits. Entonces, quiere decir que llega hasta 1.84, voy a poner otros 2 decimales, por 10 a la 19 valores. Ah, ok, ya eso es una cantidad muy grande, ¿no? ¿Por qué? Recuerdan que decíamos la clase pasada que dentro de las ventajas que tiene un sistema digital, que lo puse por aquí, decía esto, mayor precisión y mayor exactitud. Justamente porque pues con 2 bits, con 2 bits, yo nada más puedo hacer 4 cuentas, ¿no? Ya lo voy a poner así directamente.
su equivalente decimal, o como nosotros contaríamos, lo voy a poner acá. Cuando yo tengo un sistema de 2 bits, de 2 posiciones o 2 caminos, yo solo puedo tomar estos dos valores, este y este. Si yo lo traduzco a una cuenta decimal, esto sería un 0, luego el 1, 2 y el 3. Quiere decir que yo nada más puedo hacer cuentas del 0 al 3. Ajá, puedo hacer 4 cuentas, que es justamente la cantidad de combinaciones que teníamos, ¿no? Solamente que tengan mucho cuidado. Una cosa es cuánto puedo contar y otra cosa cuántos elementos tengo, ¿no? ¿Por qué? Porque se incluye el 0. Entonces, como se incluye el 0, a veces piensan que cuando les sale, por ejemplo, en este, que son 256, que la cuenta llega hasta 256, pero no. Llega hasta 255 porque se incluye el 0. Pero bueno, el punto es que si yo tengo 2 bits, solo puedo contar hasta el 3 en el equivalente decimal, como nosotros contaríamos. ¿Por qué? Porque pues si a ustedes solamente alguien llega y de forma decimal les da unas cartitas que diga de 0 al 3 y donde solo pueden utilizar una a cada cuenta, pues solo pueden contar literalmente del 0 al 3, ¿no? O sea, porque solamente tienen esas 4 cartas y es lo único que van a poder contar. Pues así igual acá. Si alguien les da 2 cartas con ceros y otras 2 con unos, entonces lo máximo que van a poder hacer, a pesar de que ahí sean 2 cartas, pero como solamente tienen 2 valores, solamente van a poder hacer esto, y quiere decir que voy del 0, luego el 0, 1, que es mi otra variación posible, luego del 1 al 0, y después al 1, 1, siempre siguiendo la regla del que debe de cambiar más es el de la derecha, ¿no? ¿Sí me explico con esto de las cuentas? Sí. Sí, todos. Sí. Va. Entonces, en el caso, por ejemplo, del de 3 bits, son 3 posiciones, ¿no? Entonces, que ya las habíamos pintado, 0, 0, 0. Los voy a volver a poner 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Estas se las irán aprendiendo porque la vamos a utilizar un montón. Sobre todo el de 4 bits es el más 1, 1, 1. Recuerden, una forma fácil, reitero, es cambia 0, 1, 0, 1, 0, 1, luego son 2 ceros, 2 unos, 4 ceros, 4 unos, después 8 ceros, 8 unos, después 16 ceros, 16 unos, 32 ceros, 32 unos, y así dependiendo de la cantidad de bits que vayan utilizando. Entonces, este es de 3 bits. Y entonces quiere decir que 3 bits, si yo quisiera contar con estos, pues puedo contar en el equivalente decimal, un 0, un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6 y hasta el 7, y hasta ahí llegué. 8 elementos y puedo llegar hasta una cuenta de 7. ¿Ok? Entonces, si me voy así, ¿están de acuerdo que si yo necesito una computadora de 3 bits solo podría hacer cuentas de hasta 7, que lleguen hasta el 7? O sea, es nada, ¿no? Entonces, voy a poner la tabla de 4 bits. Cero, 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 cero. 001, 0010, 0011, 010, 0101, 0. Luego se repite otra vez. Pero ya con el de la izquierda, 1, ya si se dan cuenta son 8 aquí ceros, y ahora vamos a repetir esta misma tabla. Esto de aquí se vuelve a repetir idéntico. Pero con todos estos unos, todos los de la izquierda unos. Así. Entonces este es 4 bits. Ya habíamos visto que el de 4 bits, ¿sí lo puse? No. El de 4 bits, ¿cuántas posibles cuentas puedo hacer? ¿O cuántos elementos tiene el de 4 bits? 8. No. 16. 16. Recuerden que es 2 a la 4 porque son 4 bits, entonces son 16.
Quiere decir ¿Siempre que, va a llevar el 2? sí, el C2 es fijo. ¿Por qué? Porque nuestra base es binaria. ¿Y cuántos valores puede tomar el binario? 2. 2. No. Entonces, por eso siempre tu base es 2. Entonces, esta fórmula es para los bits, o sea, es la única que se tiene para los bits. Ok, gracias. Sí, 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 de hecho sí. Entonces, como reitero, como la base del binario solamente son 2 posibles cambios, su base siempre es 2, donde la n dice cuántos de esos caminos vas a armar, ¿no? Pero si se dan cuenta, a final de cuentas, todos estos solamente varían entre 0 y 1, ¿no? Si yo lo quisiera hacer o su equivalente a decimal, es decir, cuántas cosas yo puedo contar, pues empezaría con el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ay, me equivoqué en alguna parte. 0, 0, 1, 1, 1, En 0. 8. Ah, sí, la repetí, ¿verdad? 8, luego aquí 9, 10, 11, 13, aquí también 14 y 15. Ahí está. Entonces, solamente puedo contar hasta 15 cosas. Entonces, pues, ¿cómo le hago, no? O sea, si yo nada más puedo contar hasta el 15, pues me meto en problemas, ¿no? Resulta que el de 8 bits, con esto funcionaban las computadoras antiguas, solo podían contar hasta el 256. Pero lo que muy astutamente hicieron fue agregarlos en grupos. Ah, pues yo agrego un grupo de 8 y después otro grupo de 8 y después otro grupo de 8 y después otro grupo de 8. Y ya entre sí ya puedo contar más. Tal cual que esos grupos que van de 8 en 8 actualmente hacen esto, 64 bits. Entonces, si yo voy agregando más bits, yo puedo incrementar mi cuenta. Por ejemplo, ya que las jerarquías actuales son de 64 bits y se quiere que en un futuro lleguen a los 128 bits, pues quiere decir que yo ya puedo hacer cuentas más precisas, más naturales como las haría el hombre o como las hacemos nosotros, como en matemáticas nos enseñan, porque a final de cuentas, al yo tener una restricción, o sea, si yo estoy en 8 bits, pues puedo contar hasta el 256, o si estoy en 4 bits, puedo contar en 16 y después tengo que armar otros 4 y otros 4 y otros 4 y otros 4, ¿no? Pero nunca es completamente exacto, sobre todo cuando ya tengo decimales. O sea, lo binario tiende a perder decimales a medida que esto se va haciendo más pequeño, ¿no? Entre menos pueda contar, pues evidentemente menos preciso. Pero por eso, si yo le voy agregando más paquetitos de 8, más paquetitos de 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, se hace muy grande, pues ya me puedo aproximar. Entonces, razón por la cual actualmente se ocupa mucho lo digital en lo que ya habíamos visto, que son pantallas, tablets, smartphones y todo eso, porque las jerarquías ya son tan grandes, 64, 32 bits, que me permiten asemejar un valor analógico a uno digital. ¿Por qué? Pues tal vez yo puedo contar hasta el 1.84 por 10 a la 19 y a lo mejor mi señal analógica, sin quitarla del lápiz, es así. Cuando yo nada más puedo contar entre dos cosas, o sea, a ver, si esto vale 1 y por aquí vale, por acá ya más vale 5, y yo solo puedo contar entre dos cosas, vamos a poner que está por aquí, entonces solamente cuando hay un cambio puedo llegar a hacer tal vez esto, ya me llegué hasta el 2 y bajo así, ¿no? Entonces, esta sería una representación digital de 2 bits. ¿Por qué? Porque yo nada más puedo switchar entre dos valores, solo puedo contar, pero resulta que estas señales, habíamos visto, tienen infinidad cantidad de valores. Entre el 1 y el 2 hay un montón, ¿no?
Entonces solamente podría, de hecho aquí le tendré que agregar no muy alto. Algo así. Y solamente podría ser así, ¿no? Una cosa de este estilo. Cuando yo le agrego 4 bits, pues yo ya puedo contar más. Ya puedo contar hasta, en el de 4 bits hasta 16. Pues como esto solo llega hasta 5, pues al menos, si bien no puedo hacer los decimales, pero ya puedo hacer el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿no? Entonces, cuando llego aquí a una representación de 4 bits, por ejemplo, pues ya se ve un poquito más el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, por ejemplo, ya. Así, ¿no? Entonces, esto que todavía se ve medio triangulado, pues a lo mejor ya se parece más a mi señal original, ¿no? ¿Sí me explico con esto de solamente poder tomar cierta cantidad de valores? Sí. Sí. Sí, profe. Entonces, pues ¿qué pasa cuando yo puedo, ya incrementé a 8 bits? Pues yo ya puedo tomar muchos más valores, ¿no? Y si por ahí algunos arreglos, digamos, tramposos, que los veremos, ya puedo tomar decimales, algunos decimales, no todos, solamente decimales que estén, ¿cómo se llama? Que sean múltiplos de lo que tenemos en cuentas de 4 bits, pero a lo mejor esto ya se empieza a ver un poquito mejor. Entonces, a lo mejor esto ya nada más se ve así como escalonado, porque ya puedo tomar algunos decimales y se ve mejor en 8 bits. Cuando ya llego a cosas de 32 a 64, ya cierro mucho, ya puedo empezar a tomar más y más decimales. ¿Por qué? Porque ahora yo puedo hacer cuentas que ya llegan hasta por 10 a la 19, ¿no? Entonces, pues ya puedo meter por ahí tramposamente decimales, engañar, por así decirlo, al sistema de que pues entre 4 y 5 tengo una cuenta del 4.9995, entonces representa el 4, después el 9.995, y se lo voy representando, pero hay técnicas, ¿no? Pero a lo mejor ya se ve algo así. Ojo, esta que a lo mejor ya está en 64 bits, no sigue siendo igual a esta. Si yo le hiciera mucho zoom, un zoom de por 10 a la 19, seguiría viendo microscópicamente esto. Pero claro, a los ojos humanos ni de chiste se ve. A los ojos del procesamiento de señales apenas si se nota. Pero me sale muchísimo más barato hacer esto. Me sale muchísimo más barato enviarlo a través de la red que algo analógico. Entonces, pues como se le parecen un montón y todo es muchísimo mejor, pues mejor lo digital, ¿no? Entonces ya con sistemas de 32 o 64 bits, pues ya mejoramos eso. Y caemos en que esta señal va a ser más pura. ¿A qué me refiero con más pura? El problema de las señales analógicas es que en el camino se pueden llenar de ruido. Antiguamente, si recuerdan, estaba el típico de que tenían que cambiarle a la antena porque se veían las rayitas o como estrellitas, ¿no? Eso es ruido electromagnético que está en el ambiente, o el típico de que, ay, no te pongas ahí porque estás haciendo tierra, ¿no? Es algo que se decía mucho. Lo que pasaba es que en la realidad hacían una especie de cambio electromagnético que metía ruido a esta señal de televisión o de radio, y entonces lo que escuchaban era eso, o sea, se sumaba. Y entonces esta, no, a pesar de que no sea tan exacta y no sea pura como la original, pero es inmune o mucho más inmune al ruido, porque solamente varía entre valores de ceros y unos. Ajá. Entonces, bueno, esto lo voy a quitar. A final de cuentas, entre más bits se vayan utilizando, claro que va a ser muchísimo mejor y va a tratar de asemejarse más a nuestra realidad. Nunca se va a poder, a pesar de que lleguemos a utilizar sistemas de 2048 bits, por ejemplo, o de 2.048 bits, que es súper excesivo. A pesar de que utilicemos un sistema que tuviera 2 millones de bits, por ejemplo, esos 2 millones van a hacer algo
casi igual a una analógica. Y de hecho, tal vez naturalmente ya ni se podría apreciar la diferencia, pero no va a ser nunca la natural, ¿ok? Sin embargo, va a estar muchísimo mejor blindada y va a ir acompañada de todas estas ventajas, ¿no? Entonces, por eso los sistemas que ustedes conocen crecen de esas arquitecturas, se llama. Crece de 32, que nosotros nos tocó mucho ese crecimiento de 32 bits a 68 bits. Diga, 64 bits, perdón. Y la idea justamente es que quizá en algunos años, y me refiero a algunos años no tan lejanos, empiecen a salir ya arquitecturas de 128 bits, que van a hacer todavía que las cosas sean más naturales, como lo percibiríamos, ¿no? Razón por la cual también en el típico de actualización de pantalla, en los nuevos teléfonos y computadoras y tablets se están escuchando mucho esas nuevas tasas de refresco, se les llama, y que les dice que se actualiza tu pantalla antes a 60 Hz, ahora a 90 Hz y hay unas que hasta 120 Hz. ¿Han escuchado eso? Yo no. No. Tampoco. No, Son tal cual de las nuevas tecnologías de teléfonos, y con nuevas me refiero a que fueran apenas lanzadas el año pasado, o sea, brincaron aquí mucho en México. Entonces, de hecho, si no sé, por ejemplo, a ver, voy a hacer una búsqueda rápido. Uno de los más nuevos es, creo, el 21, ¿verdad? Creo que vamos. Para los Galaxy. Quiero nada más que me aparezcan sus características. A ver si sale aquí. No es por hacerle promoción ni propaganda, desde luego. Le falló. Sí, características. ¿Ya ven? Si me pagaran por hacer esto, seguro no fallaría. Aquí a ver si aparece. Cámara. A ver aquí. Aquí está. Justamente en esta parte, ahí no me aparece mi indicador, pero bueno, justamente por ahí de la tercera, la cuarta línea, en la quinta, bueno, entre el final de la cuarta y el principio de la quinta dice tasa de refresco de 120 Hz. ¿Ya lo ven? Cuando habla de la pantalla, dice el Galaxy S21 Ultra cuenta con una pantalla dinámica AMOLED de 6.8 pulgadas de resolución Quad HD+, tasa de refresco de 120 Hz. Eso, y también lo podemos ver algo semejante cuando hablamos de la cámara de grabación que nos dice que graba en 4K u 8K. Eso de las tasas de grabación de 2K, 4K, 8K, ¿les suena semejante a lo que estamos viendo? Sí, es como la resolución. ¿Qué tantos cuadritos puede haber en una pantalla, no? Más o menos por ahí, algo así es. Tiene mucho más porque también agregamos lo de los megapíxeles y un montón de cosas, pero vamos a dejarlos así. Como todo eso es digital, pues todo tiene que ir en esos múltiplos. Y ahora me dirán, pero es que el de 60 y el de 120 Hz no va en esos múltiplos. La realidad es que la actualización como tal ya digital sí va en los múltiplos, no más que el oscilador, que es lo que genera eso, va en esas velocidades, pero aún así, al final de cuentas, todo va en estos múltiplos y va en tendencia de aumentar para que se vea lo más natural posible. Porque, por ejemplo, nuestra tasa de refresco y con la del humano es relativamente infinita. O sea, porque nosotros somos continuos, nos desplazamos continuamente. No es de que de un microsegundo al otro microsegundo nos quedemos quietos, ¿no? O sea, a propósito, por así decirlo. Y ya después sigamos el movimiento, ¿no? Cada microsegundo. No, o sea, nosotros hacemos un movimiento con la mano y ese movimiento es completamente continuo, analógico. Entonces, por eso las tasas de refresco, las tasas estas de grabación, justamente van a ir en aumento de 2K, 4K,
8K, después van a salir las 16K, las 32K, porque van en múltiplos de esto, porque son completamente digitales. Pero entre más tenga resolución, quiere decir que el ojo humano lo va a percibir más como si fuera la vida real. Ajá. ¿Por qué? Pues por lo que habíamos dicho. Va a ser, las borré, va a ser que todas las señales, todas las imágenes, todo el video se comporte de manera más analógico. Y recuerden que habíamos visto esto, que la naturaleza es analógica, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda con esta formulita de 2 a la n? ¿Cuánto puedo contar? De hecho, se las voy a poner aquí. Cantidad de elementos es con 2 a la n. Y por acá es ¿hasta dónde puedo contar? Como recuerden que ese contar incluye el 0, puede contar. Sería 2 a la n menos 1, ¿no? Ya que se contempla el 0, ¿no? Contempla el 0. Entonces, pues tenemos estas equivalencias binarias. Entonces, regresamos.